Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Bienvenidos a esta oportunidad donde vamos a tener una increíble conversación con un filósofo español que hoy está radicado en Ecuador, en Guayaquil. Hablemos de Jorge Polo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, un gusto estar contigo aquí esta mañana. Jorge es profesor, bueno, es un doctor en filosofía, empecemos por aquí. Lo hemos llamado porque tiene un libro que se llama Anti-Nietzsche, donde nos explora las capas políticas de Nietzsche. Tenemos algunas preguntas incisivas y de armas tomar para lanzárselas a Jorge. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. ¿Ok? Entonces, Ajá. ¿qué es lo otro? La democratización de la cultura, que tú hablabas ahora en esta, digamos, esta aristocracia feroz de Nietzsche. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto, Jorge, en el arte contemporáneo? Ya. ¿Qué es lo que hemos visto en el arte contemporáneo? O sea, ¿cómo fue que pasamos por... A ver, si yo adoro las escuelas del siglo XX, de las escuelas artísticas, las adoro. O sea, me encanta. Y el constructivismo ruso me encanta. Eh, Me encanta el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, es decir, todas estas corrientes que florecieron en Europa en la mitad del siglo XX, digamos, pero de la mitad del siglo XX para acá, ¿qué es lo que ha sucedido con la estética y con el arte conceptual y el arte contemporáneo? Es decir, Nietzsche no tuvo razón, o sea, hacernos la pregunta así como Ya. no tuvo la razón al decir, al democratizar el arte, al democratizar la literatura. Mira lo que hemos tenido, o sea, cómo es que pasamos. O sea, yo no estoy pidiendo el Da Vinci del siglo XXI. Yo no estoy Claro, pidiendo eso. claro, Estoy pidiendo el Goya, no estoy pidiendo el Goya contemporáneo. Digamos, que claro. hay una más, o el Picasso contemporáneo, porque todo el mundo sabe de Picasso del cubismo, pero no del Picasso realista, Es que es una verdad. cosa absolutamente majestuosa y los bocetos, digamos, el dibujo de Picasso era una cosa hiperrealista, fabulosa. O sea, lo que pasa es que se hizo famoso por el cubismo, pero lo previo al cubismo Sí, de es verdad. Picasso, Es verdad. cosa que no ocurre con Dalí. A ver, los inicios de Dalí son terribles. Digamos, Sí, el pincel de Dalí fue mejorando y madurando, sí, 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 sí. pero digamos, a ver, ¿tuvo o no tuvo razón? Qué Pues buena parece que pregunta. tuvo. A ver, y te lo Sí, estoy sí. diciendo, digamos, con mucho dolor, porque, bueno, yo aquí en Costa Rica, a mí se me ha caído el moco con el tema de ser pintor, porque yo en Venezuela pues, exponía en galerías, en museos, o sea, Ah, qué pero bueno. me mudé y aquí, digamos, es otra cultura. Ajá. Y no le he dado seguimiento a eso. O sea, te lo estoy diciendo como artista plástico, este dolor de Entiendo. Sí, y sí, de sí. hacer arte contemporáneo. Ojo porque es una autocrítica. Desde el arte contemporáneo puedo hacerme la pregunta de qué ha servido el arte contemporáneo para la Claro, contemplación y para la pedagogía estética del mundo. Pues de nada. O claro. sea, no puedo dejar de reconocerlo. Sí, 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 sí. No, no, son dos cuestiones interesantísimas, ¿no? Claro. La primera, ¿no? Es verdad que incluso mucha gente hoy dice que la Unión Europea es el cuarto Reich, lo que decías, ¿no? Que al final Alemania fue derrotada por las armas, a Dios gracias, ¿no? Que fue derrotada, pero claro, al final ella es la que manda en Europa. Aunque bueno, últimamente, digamos que Claro, los alemanes, ¿no? Que son tan orgullosos de su nacionalidad y tal, sin embargo, Alemania apenas tiene ejército, las bases militares norteamericanas, el país de Europa que tiene más bases norteamericanas es Alemania. O sea, que es verdad que Alemania es el motor económico de Europa y es verdad que los alemanes son los que toman las decisiones financieras al final. Entonces, en ese sentido es verdad que Alemania, lógicamente, el proyecto nazi fue absolutamente derrotado, el supremacismo racial que querían construir, pero los alemanes terminaron
mandando en Europa. Comandando Europa. Sí, y siguen comandándola, económica y financieramente por lo menos. Y todavía tienen el prestigio de somos el pueblo más culto de Europa, que yo siempre digo, bueno, sí, vale, ustedes son los más cultos, también ustedes industrializaron la muerte como nadie. Entonces, Sí, claro. que yo no, o sea, joder, todas mis simpatías por los alemanes, pero cuidado, que tampoco se vengan arriba con ese orgullo. Pero ya digo, tienes tu razón, que en cierta manera la cultura germánica ha sabido triunfar a pesar de la derrota en el año 45, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Entonces, uno piensa en la sombra alemana, pero la luz, o sea, las luces generan sombra, o como dirían por allí un grupo venezolano que dice, sin sombra no hay luz. Claro, es verdad, es verdad. Es que claro, uno ve la historia alemana y uno, lamentablemente, y es verdad, solo, o sea, lo categoriza con el ejemplo nazi, pero es que, a ver, no es cierto tampoco. Sí, no, es verdad, las cosas son más complejas, ¿no? Pero vamos, en cuanto al nacionalismo germánico, sí, es verdad, Nietzsche fue indudablemente un ultranacionalista germánico en sus primeros años. Debo reconocer que en los últimos años no, tiene incluso textos donde arremete contra los nacionalistas alemanes. Incluso claro, cuando ya estaba como más desengañado, claro, cuando se desengaña de Wagner y del romanticismo, al mismo tiempo empieza a desengañarse del nacionalismo alemán. Y él, que había depositado todas sus esperanzas en que la cultura germánica iba a salvar a Occidente, a partir de cierto momento, incluso al final de su vida, incluso con el arte, ¿no? Le empieza a gustar más que la ópera alemana, la ópera italiana. Es decir, hay un momento en el que Nietzsche llega a decir que las brumas del norte de Europa le producen tristeza y le asfixian, y es cuando él viaja por Italia. Bueno, él pasa mucho tiempo en Italia y de alguna manera se reconcilia con el sur de Europa, con el Mediterráneo, más luminoso, ¿no? Es verdad que ese Nietzsche reniega de Alemania incluso a nivel climático. Dice, Alemania es gris espiritualmente y es gris a nivel climático, y entonces él de alguna manera renuncia a ese nacionalismo germánico. Pero pero durante muchos años lo fue, absolutamente. A ver, es que no solamente él confiaba en que la cultura alemana iba a salvar Europa, que él era el protagonista. Claro, bueno, yo en concreto voy a yo soy el nuevo Mesías, claro. Yo soy de Zaratustra, que fue lo que le escribió a Cosima. Sí. Hoy Zaratustra. Y esto que pasó con Nietzsche, este desencanto, es el mismo desencanto de lo que tú decías del adolescente que agarra en Nietzsche, que es muy curioso porque el adolescente, en vez de ir al mundo de Sofía, por ejemplo, un texto lindísimo, maravilloso para introducirnos a la filosofía, entra por el que martilla toda la... Claro, por el anticristo, ¿no? En plan, venga, el filósofo de la dinamita. Claro, pero porque es muy propio de la psicología adolescente, ¿no? El filósofo que lo destruye todo, claro. Pero todo adolescente, porque todos pasamos por ahí, digamos, todo adolescente se estrella cuando sale de la universidad y va al mercado laboral. Ahí te estrella, o sea... la realidad golpea, claro. Sí, tú puedes ser lo más comunista que tú quieras en la universidad. Cuando entras a ganar plata, te das cuenta de que de que era otra cosa. ¿Verdad? Sí, no, desde luego. Y Nietzsche pasa lo mismo, o sea, se desencanta, y esa reconciliación que él tiene por estas giras que él va haciendo, digamos, también producto de su pensioncita, digamos, porque casi que lo botan de la universidad. Sí, en Basilea, claro. Sí. Gracias a su pensioncita, digamos, él puede vivir en Suiza. Es verdad que vive de una manera muy humilde, pero es verdad, porque claro, Nietzsche también es un filósofo que se presta un poco a esa imagen del antihéroe, ¿no? De el bohemio. Claro, él fue profesor de una manera muy precoz en Basilea, en Suiza, ¿no? Pero es verdad que rápidamente publica El nacimiento de la tragedia, precisamente su primera gran obra. Genera un escándalo, porque él daba clases en la facultad de filología clásica, de griega, ¿no? Entonces, sus compañeros del gremio, los filólogos de la época, dicen que El nacimiento de la tragedia es una basura, que eso no tiene rigor científico, y el descrédito es tan potente que Nietzsche se medio deprime. En el curso del año siguiente, como le habían desacreditado tanto, se quedó prácticamente sin alumnos. De repente se encontró que en su curso, en el que, bueno, él daba clases sobre la poesía de Homero, sobre los presocráticos, pero muy enfocado a lo filológico, la tragedia griega, Esquilo, Sófocles, tal, se quedó sin alumnos.
y es verdad que eso le causó una profunda depresión, y es verdad que la Universidad de Basilea, lo que dices tú, le concede una especie de pensión vitalicia, ¿no? Y Nietzsche nunca más volvió a trabajar en la universidad, tuvo siempre una salud muy precaria. Es curioso, ¿no? El filósofo de la moral del guerrero, de la moral de los más fuertes, fue débil físicamente siempre. Era por eso. Él apreciaba tanto la vida porque él tenía un cuerpo muy enfermo. Claro, o sea, muy enfermo. Sí, sí, sí. Con las migrañas y él tiene que dejar de dar Claro. clases. Claro. Yo no sé si es que los profesores de Basilea dijeron, esta es la oportunidad de nuestra vida para tirarlo por la puerta de atrás, porque ya Nietzsche te da muchas migrañas. Nietzsche, deberías descansar, Frederick, deberías descansar, ¿por qué no te vas ahí a jubilar de por vida? Y no nos jodes más. Y el rector pues le concedió esa pensión, claro, es verdad, sí, sí, sí. Y nada, y él, es verdad, y siempre buscaba ciertos climas montañosos, Suiza, norte de Italia, y siempre fue frágil, pero claro, eso genera una imagen como muy atractiva para, sobre todo, porque ves una especie de poeta maldito, una especie de genio solitario, que va por ahí viviendo en hotelitos de mala muerte en Suiza, en Italia, de un lugar a otro, tiene siempre muy pocos amigos, tiene muy poca vida social, su relación con las mujeres es desastrosa, nunca tuvo una relación sentimental, erótica, un desastre. Su vida sexual, erótica y sentimental es un desastre. Pocos amigos y viajando de un lugar a otro, una relación tormentosa con su hermana y con su madre. Entonces, claro, todos estos componentes hacen que Nietzsche sea muy atractivo como a nivel literario, ¿no? O sea, no es un filósofo al uso, es verdad que es como... Pero claro, pero esto hace que uno sienta como simpatía por él. Pero cuidado, porque el tipo puede que fuera bohemio, tal, todo esto que acabo de decir, pero igual su filosofía era peligrosa políticamente. O cuidado, o sea, es lo que yo digo, en mi interpretación, ¿no? Voy con esto, porque, bueno, para antes de hacerte la pregunta, es que tú pones a hilar fino con Nietzsche, pero de manera muy resumida y general. Pero tú vas a la vida de Nietzsche, familiar, desastre. Vas a la vida amorosa, sexual, desastre. Vas a la vida académica, desastre. Sí. Vas a la vida literaria, desastre, porque a él lo hacen famoso. Sí. No es que... Mientras él vivió, vendió muy poquitos libros mientras estuvo vivo, digamos. Sí, él no vio su gloria, digamos. Claro. Claro, digamos que decir, bueno, es que a mí no me van a comprender los contemporáneos, sino que me van a comprender más adelante, porque claro, el Übermensch es un proyecto hacia adelante, claro. Entonces no son los de hoy, sino los que vienen. El hombre futuro, sea, sí, sí. El porvenir es el que me va a entender. Bueno, te entendieron muy mal, Nietzsche, muy mal. O sea, es que te agarraron de los pelos y del bigote, y de los pelos del bigote, porque es que te agarraron muy mal. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Genial. Jorge, me interesaría 2 cosas. 1, que hagas una publicidad a tu libro que nos encontramos en el Anti-Nietzsche para ponerlo en todos los videos que vayamos a colgar de esta conversación, y además que le des tu saludo final a la audiencia. De mi parte, Jorge, muchísimas gracias por atender a esta conversación, a este llamado que nos hicimos por las redes sociales y que gustosamente lo has hecho, y siempre muy pendiente de hacer esta grabación. Muchísimas gracias por esta inmensa conversación nietzscheana, a la que he disfrutado muchísimo. Espero que no sea ni la primera ni la última, que tengamos otros temas también. Claro. Y que nos ha servido, digamos, la excusa nietzscheana nos ha servido para comenzar esta grabación. Pues nada, ¿no? El placer ha sido mío. La verdad que es curioso, ¿no? Porque un venezolano en Costa Rica y un español en Ecuador, y ha sido un placer, ¿no? Conversar. Yo, vamos, si tienes el gusto de invitarme en cualquier otra ocasión, para mí será un placer
y acudiré sin lugar a dudas, ¿no? Creo que ha sido una conversación interesante, aunque la gente podrá criticarnos porque no hemos dicho una cosa, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer. En cuanto a mi libro, bueno, yo creo que escribí este anti-Nietzsche, busqué precisamente un título provocador, porque que quede claro que yo no considero que Nietzsche haya que cancelarlo, que Nietzsche al revés. Si yo escribí un anti-Nietzsche es para decir, oye, este pensador, poeta, pensador, es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental desde hace 200 años, o desde hace 130, 140 años, mejor dicho, y es un autor traducido a todos los idiomas del mundo, con una presencia increíble en las facultades de Bellas Artes, en las facultades de Filosofía, en la cultura popular incluso. ¿Quién no ha ido a escuchar lo de Dios ha muerto, el superhombre? Es un filósofo que ha penetrado como pocos en la cultura popular incluso, ¿no? Incluso la gente que no está metida en la filosofía de una manera académica y tal, a poquito que tengan un nivel cultural alto, han escuchado cosas de Nietzsche. Una influencia descomunal. Y eso hay que asumirlo. Entonces, yo quise, en este libro, buscando un poco el título provocador, no lo negaré, anti-Nietzsche, ya para que, bueno, para que el lector, desde el primer minuto, se dé cuenta de que es verdad que yo me posiciono críticamente y con su filosofía, sobre todo política, entendiendo que lo que se deriva de la filosofía nietzscheana puede llegar a ser peligroso. No porque considere que Nietzsche es un precursor del nazismo, no. Que nadie piense que mi libro va por ahí. No digo que Nietzsche sea un precursor del nazismo, pero que primero, la tesis de mi libro en 2 palabras es que sí hay una gran preocupación política en la obra de Nietzsche, cosa que no todos han reconocido, y segunda, que esa preocupación política a mí me inquieta muchísimo. Entonces, bueno, ahí es un libro polémico, a quien le pueda interesar, pues abierto a discusión, por supuesto. Entonces, nada, eso sería un poco lo que encontrarían en esta obra, ¿no? Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación. Te vamos a colocar una serie de listas de reproducción que sé que te pueden interesar y por supuesto cuento contigo para seguir viéndonos en el próximo video.